Muy bien, estimados participantes, nos encontramos en la sesión número 7 correspondiente a las pruebas paramétricas. En esta sesión trabajaremos las pruebas paramétricas teniendo en cuenta que tenemos dos grupos independientes. Nos dirigimos a la consola de RStudio para poder realizar el respectivo trabajo. En la consola de RStudio vamos a importar el archivo cuya extensión es .zap, que corresponde a un archivo cuya extensión es SPSS, denominado CI. Para poder importar un archivo alojado en la unidad D y que sea de una extensión .zap, vamos a digitar primero la función library, paréntesis, foreign. Muy bien. Luego vamos a digitar datos, read.spss, la ubicación del archivo que nosotros hemos mencionado que todos los archivos que estamos trabajando los vamos a alojar en la unidad D. El nombre del archivo es ci.zap, use value.label igual true. Muy bien. Entonces, nuestro archivo se encuentra alojado en la unidad ed, tiene la extensión .zap que lleva por nombre CI correspondiente a los coeficientes intelectuales. También activamos las etiquetas porque queremos reflejar o mostrar en la consola tanto las categorías de hombres y mujeres, que en este caso representan los grupos. Si pulsamos Enter y digitamos datos, vamos a notar que ahora nos muestra tanto los valores de los coeficientes intelectuales como los respectivos grupos. Para dar una mejor visualización, vamos a digitar datos, data.frame y datos. Ahora, si digitamos datos, de esta manera nosotros podemos visualizar el archivo datos correspondiente a las variables CI de coeficiente intelectual y grupos dividido tanto en hombres como mujeres. En este caso estamos trabajando para dos grupos independientes. Ambos son muestras pequeñas porque son menores que 50. Cuando trabajamos con dos muestras independientes, vamos a realizar un análisis descriptivo gráfico, utilizando, en este caso, el gráfico de cajas. Vamos a digitar para la construcción de nuestro diagrama de cajas, utilizando la función boxplot. Pero no olvidemos habilitar cada una de las variables que conforman nuestro archivo datos. De esta manera, digitamos boxplot al 126, coeficiente intelectual, grupos, el respectivo título, gráfico de cajas de la variable coeficiente intelectual según sexo. Por otro lado, vamos a definir el color de las cajas que sean azul y verde respectivamente. Al pulsar Enter, podemos observar que nuestro diagrama de cajas, tanto para hombres y mujeres, teniendo en cuenta el coeficiente intelectual, parece que no existe una diferencia significativa, debido
a que tienen casi la misma altura y ninguna de ellas de las cajas se traslapa. Pero esta primera impresión tenemos que corroborarlo utilizando una prueba estadística. La prueba estadística que vamos a utilizar es la prueba T para grupos independientes. Entonces, como siguiente paso, vamos a verificar la normalidad de los coeficientes intelectuales según grupos. Vamos a digitar la función TAPLY, coeficiente intelectual, grupos, y debido a que los grupos son menores que 50, utilizamos el test de Shapiro-Wilk. Al pulsar Enter, nos damos cuenta que tanto la distribución de los coeficientes intelectuales en hombres y en mujeres presentan un comportamiento normal, porque los valores o los p-valores, tanto en hombres con un valor de 0.4496 y mujeres de 0.9694 son mayores que 0.05. Excelente. Por otro lado, tenemos que verificar si es que las varianzas son homogéneas o no. Entonces, vamos a utilizar la prueba de Levin. Y decimos, en este caso, verificar la homogeneidad de varianzas. Para verificar la homogeneidad, vamos a utilizar la prueba de Levin. Pero para aplicar la prueba de Levin, tenemos que utilizar un paquete denominado car. Entonces vamos a Packet, Install. También lo vamos a alojar en la unidad D. Damos doble clic y luego instalar. Buscamos el paquete que acabamos de instalar. Para activarlo, dale un clic en el cuadradito, activando el chat. Y de esta manera ya podemos utilizar la prueba de Levin. Digitamos Levin test, paréntesis, coeficiente intelectual al 126, distribuido según grupos, data, considerado los datos, y muy importante, definirlo el center considerando la media. Al pulsar Enter, nos da un valor P de 0.07762, lo que nos indica que se acepta la hipótesis de igualdad de varianzas. Entonces, nos estamos enfrentando ante un ejercicio de dos grupos independientes que sí presentan distribución normal. Por ende, podemos aplicar la T para grupos independientes, pero que además existe igualdad de varianzas. De esta manera ya podemos trabajar la hipótesis para la diferencia de medias poblacionales. En este caso, estamos considerando grupos independientes. Muy bien. Entonces, retomando, es importante que podamos realizar el cumplimiento de la normalidad a través de la prueba Shapiro-Wilk, porque los grupos son menores de 50, tanto hombres como mujeres. Y además tenemos que aplicar la prueba de Levin
para verificar la homozeisticidad. Y en este caso, si es mayor que 0.05, cumpliendo la hipótesis nula que menciona que ambas varianzas son iguales. Listos. Vamos a digitar t.test, paréntesis, CI al 126, grupos. En la hipótesis alternativa, básicamente queremos verificar si los coeficientes intelectuales en los hombres son iguales o son diferentes. Entonces, vamos a considerar dos colas, porque nuestra hipótesis alternativa sería diferente. Y al establecer como diferente, la alternativa tendría la opción de utilizar dos colas. Los intervalos confidenciales también podemos calcularlos, pero en este caso vamos a especificar el nivel de confianza, que por defecto ya se asume un 95%. Por otro lado, queremos indicarle al programa que sí existe igualdad de varianzas. Al pulsar Enter, tenemos un p-valor de 0.3559. De esta manera, concluimos que no existe diferencia significativa en los puntajes de coeficiente intelectual tanto en hombres como mujeres. Entonces decimos al 95% de confianza, se concluye que no existe diferencia significativa en las puntuaciones medias de hombres y mujeres de la variable coeficiente intelectual. ¿Listos? Entonces quiere decir que las puntuaciones medias o promedios, tanto en hombres como mujeres, no se diferencian estadísticamente. ¿Por qué? Porque sencillamente el valor P, aquí vamos a colocar igual a 0.359559. ¿Listos? Es mayor que 0.05, aceptando, por tanto, la hipótesis de igualdad de medias. Muy bien, de esta manera hemos aplicado la prueba T para grupos independientes, tomando en cuenta que primero tenemos que verificar el supuesto de normalidad para cada uno de los grupos y segundo, verificar si es que las varianzas son iguales o no. Muchas gracias.